Hola comunidad ISIP, a continuación te explicaremos cómo determinar la cortante basal de una vivienda de albañilería confinada, en etapas. A partir de la distribución en planta de una vivienda, la cual es la misma para el primer, segundo y tercer nivel, se pide determinar el análisis sísmico estático de dicha vivienda de 3 niveles, es decir, determinar la cortante basal y su distribución en cada nivel. Para eso vamos a utilizar una plantilla que viene como data. Esta plantilla está en formato de Excel y también se adjunta el plano de AutoCAD que lo vamos a ver ahora. También tenemos algunos datos adicionales como la utilización de la unidad de arcilla, que en este caso es ladrillo King Kong industrial. Tenemos el esfuerzo a compresión de ladrillo, que es de 65 kilos por centímetro cuadrado. También tenemos algunos parámetros sísmicos con respecto a su ubicación, el tipo de suelo y el factor de reducción, que en este caso es 6. Tenemos el peso específico de la unidad de albañilería, 1800 kilos por metro cúbico, el espesor de la losa que va a tener la edificación de 17 centímetros, la altura de entrepiso 250 y algunas cargas que va a tener la estructura como cargas vivas de techo y carga muerta basado en acabados. Esta sería la distribución de fuerzas por nivel que va a tener esta edificación. Así que vamos primero por el plano de AutoCAD. Tenemos esta que vendría a ser la distribución de nuestra vivienda. Obviamente acá con respecto a la distribución de áreas ya depende del cliente qué uso le va a dar, ¿no? Puede que acá sea un comedor, acá sea un dormitorio, acá sea un baño, otro dormitorio, acá otra sala de estar, ¿no? Entonces va a depender de la distribución. Pero lo que nos importa a nosotros es los elementos de muros estructurales, o sea, muros portantes basados en albañilería que va a tener nuestra edificación. Y esta sería la distribución principal. Luego tenemos nuestra hoja de Excel y vamos a empezar a ir a definir nuestro cortante basal, que vendría a ser el SUX, ¿no? Nuestro SUX sobre R por el peso de la edificación. Ya como base, nosotros debemos tener conocimiento sobre la normativa de sismo resistente, que es la que nos indica justamente todos estos parámetros. Vamos a darle una ojeada rápida a nuestra normativa, que es... Vamos a bajar. Acá está. La norma técnica E030 de diseño sismo resistente. Todos estos parámetros se encuentran acá. Tenemos el factor Z, que es la zonificación. Tenemos también el uso, el factor de reducción, el factor C de amplificación y el suelo, ¿no? Así que vamos a ir viendo poco a poco algo principal. Dependiendo de la ubicación donde se encuentre nuestra edificación, le correspondrá una zona específica. En este caso, nuestra edificación se encuentra en el Cusco, ¿no? Entonces le corresponde una zona 2. El factor de zona 2 es 0.25. Entonces vamos a ir viendo acá, zona 2, perfecto, podemos ir desglosando. Si es zona 4, 0.45, en este caso nuestra zona 2 es de 0.25. Ahora viene el factor S, que es el factor de suelo, y según el dato que tenemos, esto ya va a depender de un estudio de mecánica de suelos. Tenemos que acá dice ubicación Cusco, tipo de suelo S2 con un factor R igual a 6. Eso es lo que vamos a definir. S2, perfecto. Podemos darnos cuenta que también hay un S sub 0, S1, S2, S3, eso también está en la normativa. Y un factor de reducción de 6. Entonces faltaría definir el tipo de uso y el factor de amplificación sísmica. Con respecto al tipo de uso va a definirse si es una edificación común o una edificación importante o esencial, y también las edificaciones temporales. Normalmente las edificaciones comunes son para viviendas, hoteles, restaurantes. Ya luego vienen las edificaciones importantes, lo que son los cines, teatros,
estadios, centros comerciales, y los esenciales son los que tienen o albergan una gran cantidad de personas, como son los hospitales, colegios, clínicas, aeropuertos. Y nuestra edificación nosotros vamos a considerar como una vivienda, así que es lo más usual, y le vamos a considerar una edificación común. Y por último sería lo que vendría a ser el peso de la edificación. El peso de la edificación se puede realizar de varias formas. La primera es obteniendo la del programa. Vamos a tener que modelar lo que son las columnas, lo que son los muros, con sus características específicas, y se va a obtener un peso de esta edificación. O la otra es realizarlo manualmente, que también, como es algo simple, también se puede obtener y debería resultar o debería obtenerse el mismo resultado. Dentro del manual nosotros vamos a colocar un metrado de forma manual, como se ha considerado. Ustedes ya lo pueden observar detenidamente. Vamos a ir metrando lo que son las columnas, los muros, las losas, y quedaría como a manera de práctica de que ustedes vayan modelando esto en etapas y realicen esa verificación, ¿no? Que debería ser lo mismo. Ahora, con respecto a lo que concierne ahora, que es la fuerza cortante basal, vamos a tener que obviamente obtener lo que es el peso de la edificación, y viene esta fórmula que sí o sí deben aprenderlo. Vamos a nuestra normativa que tenemos acá. Vamos a ir desglosando un poco más abajo. Acá tenemos aquellas características que presenta nuestro suelo. Por ejemplo, en nuestro caso es el suelo S2, que es un suelo intermedio. ¿Qué es lo que significa que un suelo sea intermedio? Pues que presenta arena densa o un suelo cohesivo compacto, ¿no? Acá también tenemos algunas resistencias o de capacidad portante que va a tener el suelo. Algunos perfiles, factores con respecto a la zona sísmica y con respecto al tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, este factor de suelo, si nosotros tenemos un S2 con un factor de zona 2, entonces le correspondería 1,20, ¿no? Y acá hay que definir el factor de C, que usualmente debería ser 2,5, ¿no? Pero siempre hay que ir verificando eso. Bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante, que es importante. Básicamente los factores de irregularidad, ¿no? Para determinar si una estructura es regular o irregular. Primero tenemos acá lo que son las importancias del uso que va a tener la edificación. Ya habíamos visto que para edificaciones comunes, acá están lo que son viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes. Para edificaciones importantes tenemos los estadios, coliseos, centros comerciales, cines, teatros, y para edificaciones esenciales tenemos lo que son aeropuertos, locales municipales, institutos, colegios, universidades, fábricas y principalmente los centros de salud, ¿no? Públicos y privados. Bueno, acá tenemos los sistemas estructurales que existen: pórticos, muros estructurales, dual y de ductilidad limitada. Vamos a ir bajando. Bueno, acá están los factores de irregularidad. Eso sí deben tenerlo en cuenta. Y acá está. Esta sería la fuerza cortante en la base o la fuerza cortante basal. Todos los factores que hemos, o los parámetros sísmicos, que es el factor de suelo, importancia, amplificación y el suelo, ¿no? Entre el factor de reducción por el peso de la edificación. Esa sería la fuerza cortante en la base de la estructura. Y esto sería la fuerza sísmica de acuerdo a una altura específica, que es al final lo que vamos a obtener, una fuerza por piso, ¿no? Primero vamos a ir definiendo esto y lo tenemos de una manera sencilla en una plantilla Excel, ¿no? Ustedes pueden crear el suyo o ir utilizando este que les estamos proporcionando. Simplemente ya viene automatizado, pero lo importante es que sepan de dónde sale cada factor, ¿no?
tenemos el factor de Zux por R sobre R por P. Tenemos acá 42 toneladas o 42.122 kilos. Y ahora si nosotros quisiéramos ir definiendo, por ejemplo acá vamos a regresar. Ya tenemos la fuerza cortante acá en la base, que sería en la edificación. Vamos a colocarlo acá. Esta sería nuestra fuerza cortante basal. Y conforme vamos aumentando de altura, la cortante debería ser menor. Es así como se maneja, ¿no? Porque la mayor fuerza cortante se encuentra en la base de una edificación. Mientras más vamos aumentando la altura, menor debería ser la fuerza cortante, y es como se indica acá, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 7.400, o sea, 7 toneladas, acá tenemos 14 toneladas y acá tenemos 19 toneladas. Debería ir aumentando. Ahora, si ya tenemos la fuerza cortante basal, que vendría a ser el mayor que se encuentra en la base, tenemos que hacer un proceso inverso, ¿no? Y de ir dividiendo o obteniendo las fuerzas cortantes por piso. Así que vamos a utilizar nuestra plantilla. Bueno, esta fórmula básicamente es la que se encuentra en nuestra normativa acá, que vendría a ser el peso por la altura específica entre la sumatoria de pesos por altura total. Esto lo vamos a multiplicar por la fuerza cortante basal y ya tenemos nuestra fuerza, ¿no? Esto está desglosado acá. Tenemos las alturas específicas, por ejemplo del primer piso nos habían dicho que era de 250, pero la losa es de 0.17, entonces 250 más 0.17 tenemos 2.67. Y así vamos considerando los demás pisos, que en este caso son 3. Ahora obtenemos el peso de cada piso, en este caso este es del primer nivel, del segundo nivel y del tercer nivel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente multiplicamos la altura por el peso. Ahí está, altura por el peso de cada uno de ellos. Y luego obtenemos una sumatoria, que es lo que nos indica justamente la normativa. Acá está, la sumatoria de todos los pesos por altura. Tenemos este factor de 1769 toneladas y acá lo que vamos a hacer es colocar el peso por altura, o sea este factor, entre la sumatoria, ¿no? Por 100 para obtenerlo en porcentaje, ¿no? Una vez que lo obtenemos por porcentaje, ¿qué es lo que faltaría hacer? Vemos nuestra normativa, ya tenemos este factor. Y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por B, que vendría a ser nuestra fuerza cortante. Acá está, lo multiplicamos por nuestra fuerza cortante basal y obtenemos la fuerza cortante por piso. Como sabemos que está bien, porque si sumamos estos tres cortantes por piso nos debería dar la fuerza cortante basal, ¿no? Acá tenemos los 42 toneladas que son lo mismo de acá. Y listo. Entonces esta sería una plantilla sencilla con la cual ustedes pueden ir obteniendo la fuerza cortante basal, que es la que se coloca por ejemplo en el programa, en cualquier programa de cálculo, y también para obtener la fuerza cortante por piso.